Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Muy buenos días a todas las personas que tienen amabilidad de sintonizarnos, de vernos por medio de redes sociales también. El programa Hablemos de Seguridad con ACES es un programa diseñado para hablar temas de seguridad, seguridad pública, seguridad nacional, seguridad privada. Todos los temas concernientes a este ámbito usted los puede escuchar y seguir aquí en nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy, como todos los días, también vamos a tener un invitado especial, un invitado de lujo para tratar un tema importante para nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar sobre el sistema penitenciario en nuestro país. Para ello, vamos a contar con la participación del licenciado don Gerardo Villalobos. Él es licenciado en Ciencias Económicas con un énfasis en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. El licenciado Gerardo Villalobos fue durante 11 años director general de Adaptación Social. Con él vamos a conversar sobre este tema, un tema de mucho interés para todos los costarricenses. Pero antes de iniciar con esa entrevista, vamos a ir a nuestros tips de seguridad. Tips de seguridad es presentado por JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Tres Ríos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad. ¿Usa su celular mientras camina por la calle? Si usted es de las personas que camina por lugares solitarios y se entretiene con su celular escuchando música, chateando o viendo redes sociales, tenga cuidado porque podría ser víctima de asalto. Los asaltantes escogen lugares solitarios para interceptar a sus víctimas y robarles sus pertenencias, muchas veces utilizando armas de fuego o armas blancas. Lo mejor es no transitar por lugares solitarios y si debe hacerlo, trate de caminar acompañado. Alerta. La próxima víctima de asalto podría ser usted. A cualquiera le puede pasar, pero procure que no le pase a usted. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Damos inicio a nuestra entrevista con el licenciado don Gerardo Villalobos. Don Gerardo fue durante 11 años director general de Adaptación Social en nuestro país. Vamos a conversar con él. Don Gerardo, darle la bienvenida y agradecerle por compartir este espacio con nosotros y toda nuestra audiencia. Con mucho gusto, es un gusto estar aquí con usted, don Juan Elge, compartiendo un ratito un tema de interés nacional, sin duda. Don Gerardo, cuando hablamos del sistema penitenciario,
¿Qué abarca el sistema penitenciario para contextualizarlo y tener un panorama más amplio? Bueno, el sistema penitenciario es un órgano que se incorpora dentro de la administración pública para administrar la ejecución de la pena fundamentalmente. Un sistema penitenciario es el sistema por medio del cual el Estado aplica la política pública relacionada con la ejecución de la pena fundamentalmente. Y cuando se habla de un sistema penitenciario, hablamos básicamente de tres cosas muy concretas, don Elges. La primera es un modelo teórico sobre la ejecución de la pena, es decir, qué vamos a hacer, cómo se va a atender a la persona privada de libertad y que es puesto a la orden de adaptación social en este caso, para que cumpla una pena de prisión por un tiempo determinado. A ese modelo teórico conceptual se le unen dos elementos adicionales. Una infraestructura diferenciada, y esto es muy importante citarlo porque de acuerdo con el modelo de atención de la población privada de libertad debe diseñarse la infraestructura. Si usted lo que quiere es poner una farmacia o una tienda, tiene que diseñar la infraestructura de una manera. Si lo que quiere es poner un campo de juegos, la diseña de otra manera. Si lo que quiere es poner una fábrica, la diseña de otra manera. De modo que la infraestructura es parte sustantiva y funcional que permite la aplicación de los principios que se diseñaron en el modelo. Y el tercer componente del sistema penitenciario es el personal. Personal es el recurso humano calificado y formado de manera específica para atender las funciones que el modelo le asigna a cada una de sus partes. En Costa Rica, el sistema penitenciario forma parte del Ministerio de Justicia, antes era de Gobernación y Policía, pero desde los años 70 y 78 forma parte del Ministerio de Justicia y hay una ley específica que regula las funciones de la Dirección General de Adaptación Social. Licenciado, el tema del factor humano, usted lo acaba de mencionar, bueno, hablamos de infraestructura, ese tema vamos a tener que tocarlo porque para muchas personas, bueno, vemos constantemente y es lo que ve la ciudadanía, es el tema del hacinamiento y todos estos temas. Pero antes de entrar en eso, podríamos hablar sobre el recurso humano, lo que es el tema de capacitación. ¿Cuáles son las necesidades o los elementos que se necesitan para preparar a las personas que van a laborar en un centro de adaptación? ¿Cómo no, Juan Elvis? Bueno, mire, aquí hay un par de cosas que son interesantes y tristes, ¿verdad? La primera es que cuando implementamos la primera reforma penitenciaria, a partir de 1978, y es un tema del que podríamos conversar un momentito, dentro de esa reforma penitenciaria se creó la Escuela de Capacitación Penitenciaria. La dirigía en su momento una persona muy bien formada académicamente, el licenciado Federico Marcos. Y se elaboraban planes concretos para la capacitación del personal penitenciario y adicionalmente se daban otro tipo de capacitaciones. Pero fundamentalmente se trabajaba mucho con la policía penitenciaria. ¿Por qué razón? Porque es que el policía penitenciario no es un policía como los que forman el Ministerio de Seguridad Pública, ni es un policía como los que forman el OIJ. El policía penitenciario, por la naturaleza propia de sus funciones, siempre fue identificado básicamente como una especie de orientador de la población penitenciaria. Era el funcionario que estaba más dentro de los módulos, era el que conversaba con los internos, era el que muchas veces sentía sus necesidades y transmitía esas inquietudes hacia las autoridades técnicas o administrativas de la institución. Era un colaborador del sistema.
Lamentablemente, y digo lamentablemente, porque en años recientes la injerencia de órganos de policía externos a la Dirección General de Adaptación Social comenzaron a incursionar en el sistema. Y así se nombró, por ejemplo, a un jefe de policía penitenciaria proveniente del Ministerio de Seguridad Pública, formado dentro de otro esquema, capacitado para otro tipo de funciones, desconocedor absoluto de lo que era el rol de la policía penitenciaria. Y ahí se comenzó a quebrar la filosofía de trabajo del sistema penitenciario en materia de seguridad. El agente de seguridad, como lo llamábamos, no el policía penitenciario, sino el agente de seguridad, dejó de ser esa persona que ingresaba al módulo, que dialogaba con el interno, que colaboraba de alguna manera con sus peticiones, que las transmitía a un órgano superior en materia técnica y que algunas veces inclusive era consultado por los órganos de evaluación acerca de la forma como el interno estaba actuando. Al ingresar un jefe de seguridad externo, al ingresar un jefe de seguridad que no tenía formación penitenciaria, al ingresar un jefe de seguridad que no comprendía y que sigue sin comprender porque todavía la policía penitenciaria sigue en manos de autoridades formadas en seguridad pública, se perdió la filosofía de la seguridad penitenciaria. Y hoy día tratan de empoderarlos dentro de una función básicamente policíaca. Que esto estuviera bien si nuestro sistema penitenciario tuviese el doble sistema de seguridad que se utiliza en otros países. Y es el de que la seguridad externa la maneja un órgano de policía un poquito más represivo y la seguridad interna la maneja un tipo de policía más orientadora en la función de ejecución de la pena. El modelo adecuado sería precisamente este que usted nos está comentando, licenciado, esa policía que haría perímetros externos, me imagino que es lo que podríamos hablarlo de esa forma, y ya lo interno meramente la formación específica de un oficial de seguridad penitenciaria. O sea, sería un doble modelo, como usted nos lo cuenta. Eso sería lo ideal y es lo que se maneja en muchos lados, según lo que usted nos cuenta. Sí, el tema, don Juan, el tema es que en Costa Rica se implementó un modelo de ejecución de la pena que incluía, como le digo, infraestructura diferenciada y personal especializado, digamos entre el año 78 y el año 82, más o menos. Ahí se implementó esa reforma penitenciaria que había sido diseñada desde 12 años atrás, porque una reforma penitenciaria no se diseña ni se puede implementar en 4 años. En ese modelo de gestión, el policía tenía un rol especial. Bueno, después de ese modelo de ejecución de la pena, no han habido nuevos modelos integrales relacionados con la ejecución de la pena. Y lo que se ha venido trabajando sobre parches, ¿verdad? Cambiando, modificando y ajustando de acuerdo con sentidas necesidades, pero sin tomar en cuenta que esas partes deberían ser partes de un modelo y no unidades individualizadas. En este momento, la policía penitenciaria, yo le diría a usted que está metida en una burbuja, aislada del resto de unidades y manejándose con esquemas dados, traídos por un jefe de seguridad que fue formado en seguridad pública. Eso no está bien para la policía penitenciaria. No está bien porque al día de hoy toda la policía penitenciaria cumple un solo rol, el rol de vigilancia, nada más. Idealmente, lo conveniente, lo necesario, es que toda la población de empleados y profesionales
que trabajan de manera intracarcelaria cumplan una función de atención, una función de apoyo, una función de respaldo al privado de libertad. Y que la seguridad externa, la seguridad perimetral, que esa sí puede estar conformada por personas con otro nivel de capacitación, manejen la seguridad externa. La seguridad externa es la que se refiere a evitar la posibilidad de fugas, por un lado, y evitar la posibilidad de ingresos inconvenientes, por otro lado. Pero hoy día eso está totalmente distorsionado. Licenciado, usted estuvo también, usted dirigió esa primera reforma penitenciaria, que es la única que se ha dado, nos comenta usted. ¿Qué elementos puntuales eran los que se querían atacar inicialmente en esta reforma? O principales, digámoslo. Bueno, eso fue, don Juan Elges, una historia muy bonita en el desarrollo penitenciario de este país. Porque a mí me tocó, por circunstancias de la vida, ingresar a la Dirección General de Adaptación en el año 78, 79, por ahí. Encontrarme con que ya había un diseño de una reforma penitenciaria que se venía trabajando desde 12 años atrás. La implementación de una reforma penitenciaria requiere, como se lo había dicho a usted, el diseño de un modelo de atención, el diseño de una infraestructura y personal capacitado en todos los niveles. Hacer esto, financiar esto, requiere muchos recursos y por lo tanto un Estado tiene que prepararse con mucho tiempo para hacerlo. En el año 78 se implementó un régimen progresivo técnico, como se llamaba en esa época, basado fundamentalmente en aspectos de regímenes de seguridad a partir de estudios de diagnóstico biopsicosocial que se le hacía al interno sentenciado. El interno ingresaba al sistema, se hacía un diagnóstico, se prescribía un modelo de atención que incluía las áreas de psicología, trabajo social, orientación, servicios jurídicos, laboral, y entonces se le señalaba al interno un área donde empezaba su ejecución de la pena, digamos máxima seguridad, mediana seguridad cerrada, mediana abierta, mínima, confianza limitada, confianza amplia, confianza total. Y se le prescribía modelo de atención. Por ejemplo, si era una persona maníaca depresiva en materia de psicología, se le prescribía un tratamiento individualizado, colectivo, etc. Y las evaluaciones que se le hacían al interno permitían determinar si él podía avanzar hacia áreas más abiertas. Ese modelo de trabajo tenía que ir muy acorde con un modelo de infraestructura, de manera que los niveles de contención correspondieran a máxima seguridad, o a mediana, o a mínima, o a confianza. Y desde esa perspectiva también el personal que atendía a esos niveles de atención tenía que ser correspondiente con los objetivos que en esa etapa se establecieron. Bueno, ese fue un modelo de resocialización o de readaptación que se incorporó en Costa Rica a principios de los 80. Pero había sido diseñado prácticamente 10 años antes, de modo que cuando se implementó era un modelo que estaba ya perdiendo vigencia. Por ejemplo, en Europa, el Consejo de Europa en los años 80 estableció que todo modelo de tratamiento orientado a la readaptación del interno era un fracaso. Y era un fracaso, y es un fracaso, y seguirá siendo un fracaso, porque la convivencia carcelaria es una convivencia artificial con reglas de juego muy particulares, que no permiten bajo ninguna circunstancia que la persona sea formada para retornar a la libertad mejor capacitada. De ahí que quienes adoptan una conducta para regresar a la sociedad de una manera mejorada, son únicamente aquellas personas que por su propia convicción han decidido utilizar el tiempo penitenciario para formarse, estudiar, sacar una carrera, sacar el bachillerato, porque generalmente tienen familia estable, tienen trabajo estable, tienen hogares. Pero
La mayoría de la población penal no tiene trabajo, no tiene familia, no tiene hogar estable, y entonces todo eso se trastoca cuando ingresa al sistema penitenciario. Y el sistema tiene que entonces ver cómo se ajusta. Hoy en día, los modelos penitenciarios están orientados básicamente al trato del interno, no al tratamiento del interno, porque no es un enfermo, no es una persona que llega y se le diagnostica un mal y se le prescribe una medicina. Es una persona que llega a cumplir una sentencia porque cometió un delito y debe garantizársele la ejecución de sus derechos, salvo el derecho de libre tránsito. Da pena todavía en Costa Rica escuchar fechas actuales, recientes y recientes pasadas, a ministros de justicia, a ministras de justicia, hablar de los programas de readaptación. Por Dios, eso da vergüenza, porque eso desapareció prácticamente desde el año 85 en el contexto mundial. Qué claro y conciso, diría yo, licenciado, el panorama que usted nos está dando referente al tema del sistema penitenciario, porque como usted muy bien lo dice, bueno, los ciudadanos, los costarricenses, cuando vemos ese tema, escuchamos al ministro de Justicia, personas del sistema de adaptación social en actualidad, sí, nos hablan de readaptación y todo, pero usted nos deja muy claro el panorama realmente. Y cuando nosotros hablamos o cuando vemos, por ejemplo, en imágenes de televisión, vemos el tema del hacinamiento en las cárceles, el tema de la infraestructura, inmediatamente muchos lo podríamos asociar a eso mismo. Si ni siquiera hay espacio, si ni siquiera hay infraestructura adecuada, suponemos que los servicios que se le pueden dar a una persona desde temas de trabajo social, orientación, psicología, tampoco existen. Asociamos todo ese problema no solo a la infraestructura, sino al tema propio de una posible ayuda y soporte a los privados de libertad. Sí, bueno, lo que pasa es que es muy difícil, don Manuel, que una institución como la Dirección General de Adaptación Social, que en los gobiernos recientes la han ido politizando totalmente. Yo fui prácticamente el último director general de adaptación social nombrado por concurso ante Servicio Civil. Yo hice concurso ante Servicio Civil, el ministro me escogió de la terna e ingresé al sistema. Entiendo que después de eso los nombramientos han sido temporales y recientemente mucho más políticos. Y eso ha hecho que al sistema ingresen directores generales que no saben nada del sistema penitenciario, que no conocen el sistema penitenciario, que ingresan ahí porque son amigos de la ministra o del ministro. Y si nos vamos más atrás, don Juan Elges, pues me da pena decirlo, pero han llegado a la institución ministras y ministros de justicia que del sistema penitenciario saben cero. Entonces, lo que han generado han sido improvisaciones, por ejemplo, como esta de seguridad pública, ¿verdad? En donde a un ministro se le ocurrió que la mejor manera de reprimir a los internos era llevando un jefe de seguridad del Ministerio de Seguridad Pública. Personas que están para otra función totalmente diferente. Eso genera complicaciones al sistema, porque entonces, ¿a quién acuden los técnicos de adaptación social para recibir orientación? ¿A quién acuden para recibir consejo? ¿A quién acuden para recibir dirección? Si quienes están a cargo de la función directiva no conocen, no saben y politizan totalmente la institución. Eso termina siendo un golpe muy duro y muy negativo al desarrollo de la institucionalidad correcta del órgano de ejecución de la pena en este país. Es un sistema que extravió su rumbo, que se maneja por casuística. No hay en este momento ningún afán de empezar a diseñar un sistema penitenciario nuevo. Muy probablemente los señores legisladores están en otras cosas y lo que no les interesa es pensar en esto. Y no hay
un ministro o una ministra de Justicia que tenga iniciativa, porque al no tener conocimiento, al no saber cómo es que hay que hacer una reforma penitenciaria, pues entonces no se meten en esas cosas. Y mientras tanto, el sistema sigue al garete, creciendo en cantidad de internos, pero decreciendo en calidad de servicio. El tema, ¿en qué momento, licenciado, considera usted, podríamos hablar de eso, en qué momento se empieza a salir del control el tema del hacinamiento, de la falta de infraestructura? Bueno, mire, aquí hay diversos factores. En la época en la que yo dirigía el sistema, habían una serie de fuentes de financiamiento específicas para el sistema penitenciario. Había un porcentaje del impuesto a la cerveza, había un porcentaje del impuesto al cigarrillo, había una asignación que hacía el Poder Judicial en aporte al sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario se encarga de retener a las personas que están indiciadas mientras van a juicio o mientras les dan su orden de libertad, y esas personas no están a la orden de adaptación social, sino que están a la orden del Poder Judicial. Con esos recursos manejados o administrados a través de lo que se llama un patronato de construcciones de adaptación social, el sistema penitenciario tenía la posibilidad de ir ordenadamente y planificadamente haciéndole frente a sus necesidades de crecimiento organizado. ¿Qué le digo a sus necesidades de crecimiento organizado? Por ejemplo, la unidad de admisión en Sandoval de Limón. Bueno, fue diseñada para atender una población de acuerdo con las características propias que requiere una población indiciada, que es muy diferente al de una población sentenciada. Al pasar los años y no haber recursos, se comenzaron a generar, digamos, infraestructuras sin ningún tipo de funcionalidad, sencillamente encierros. Y esto se debió a que, de acuerdo al principio de caja única, se determinó en un momento determinado que todos los ingresos específicos ingresaran al Ministerio de Hacienda. Y entonces ya la institución no tenía recursos propios para hacer atender sus necesidades de construcción, sino que había que ir a llorarle al ministro de Hacienda para que, por favor, asignara recursos. Y para un ministro de Hacienda, en general, los recursos del Estado para emplearlos a cárceles están, si no en el último, tal vez en el antepenúltimo punto de prioridades de un país. Recuerdo a una ministra de Justicia haberle dicho a un ministro de Hacienda que si no nos daba plata para alimentarlos, que nos diera para envenenarlos, porque no se podía tener a gente viviendo en condiciones infrahumanas. Si a eso usted le suma la aparición de legislación como el aumento de penas de 25 a 50 años, le aumenta la ley de justicia penal juvenil, y a eso le suma que los estimables diputados a la hora de hacer esas leyes no le daban recursos propios para que la institución atendiera sus necesidades, y si a eso le suma el aumento natural de la criminalidad, y si le suma el aumento de la criminalidad especializada como el tema de narcotráfico o violencia doméstica, pues entonces el sistema está hace años a punto de explotar, y en estos momentos apenas sobrevive con gran inseguridad, tanto para quienes están adentro, para quienes estamos afuera, y ese faltante de visión para desarrollar ordenadamente el sistema, por ejemplo, hoy lo estamos pagando al haber en el seno de la sociedad una cantidad inmensa de internos con esta cosa que es el brazalete, que bueno, recientemente ha salido una publicación en donde se ha demostrado que es absolutamente incapaz el Ministerio de Justicia de poder monitorearlos y atenderlos debidamente. Don
Licenciado, antes de ir a la pausa, ¿cuál fue su opinión o qué pensó usted en el momento que se empezó en la Asamblea Legislativa a hablar sobre este proyecto de ley cuando se le daba el tema de los brazaletes? No, era una iniciativa muy carente de funcionalidad. Sí, mire, para poder desarrollar una acción efectiva de control electrónico se requieren una inmensa cantidad de recursos. Y si no tenemos recursos ni siquiera para construir unidades básicas, si hay que llorar ante el Ministerio de Hacienda para que nos den recursos o para que le dé a la institución recursos para pequeños trabajos, era y es a ojos vista imposible que se asignen los recursos tecnológicos y de infraestructura necesarios para poder manejar con adecuada responsabilidad un modelo de libertad bajo esta circunstancia. Es un modelo de libertad, yo diría, muy libre, sin ningún control. Los internos ya saben cómo burlar el sistema, y no hay la capacidad de recursos para darles el seguimiento. El sistema podría decir, bueno, ¿cómo se llama? Se desconectó el preso X. Sí, pero bueno, ¿y qué hacemos, verdad? ¿Quién lo visita? ¿Quién le da seguimiento? ¿Quiénes van a verlo? Y eso es imposible, ¿verdad? Eso es tan imposible como el proyecto de ley que recientemente algunos estimables diputados querían desarrollar, de obligar a los internos a trabajar. Eso es imposible porque no hay recursos en primer lugar y porque legalmente no se puede institucionalizar a una persona a que haga lo que uno quiere que haga, coartando su libertad. Ese modelo de atención penitenciaria en materia de seguridad y el modelo de control y eliminación de la señal telefónica es música para los oídos, ¿verdad? Son modelos totalmente disfuncionales y que engañan porque hacen creer que se desarrollan e implementan esos modelos de una manera eficaz y eficiente, cuando la verdad es que eso no es así. El tema está de verdad muy interesante y el licenciado don Gerardo Villalobos nos lo está dejando todavía más claro, nos está enseñando realmente cómo son las cosas, cuáles han sido las falencias, por qué el sistema penitenciario está presentando todos esos problemas a nivel de infraestructura, a nivel de capacitación del personal. Yo creo que pocas veces tenemos la oportunidad de hablar con un funcionario de la experiencia de don Gerardo Villalobos y nos deje claro el panorama, en este caso hablando del sistema penitenciario de Costa Rica. Vamos a ir brevemente a la pausa, no se despegue, ya regresamos con el programa que está buenísimo. Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Regresamos a su programa Hablemos de Seguridad con ACE. Estoy hablando del sistema penitenciario. Licenciado, ¿qué podemos hablar? Mucha gente ha expuesto, o inclusive hablando un poquito de la Asamblea Legislativa, se ha escuchado en algunas ocasiones algunos legisladores hablando sobre el tema de concesión de cárceles, un modelo que sabemos que existe y también se aplica en algunos países. En Estados Unidos yo creo que hay una cantidad importante de centros penitenciarios en forma de concesión. Sí, mire, hay historias sobre eso ya en Costa Rica. Los modelos de infraestructura para la contención del personal de
alta y media seguridad ya han colapsado hace años. Y no recuerdo exactamente la época, pero al principio de los años del 2000, 2001, 2002, por ahí, el gobierno de Costa Rica, a través de una ministra de Justicia, tomó la decisión de desarrollar por concesión de obra pública un modelo de manejo carcelario privado. Y se licitó la construcción de una cárcel para aproximadamente 1.000 personas, 1.100 personas, en Guapiles, por administración privada para contenciones de máxima y mediana seguridad. Y todo el proceso se desarrolló, inclusive yo le hablo como testigo del proceso porque una de las empresas que estaban concursando me contrató para que trabajara en el diseño del modelo de gestión y en asesoría en el diseño de infraestructura. Se desarrolló el proceso y se adjudicó. El modo de trabajo implicaba que el gobierno de Costa Rica le reconociera un costo por día, por interno, a esta administración que trabajaría bajo la norma que estableciera el gobierno, aplicando el modelo de ejecución de la pena que el gobierno tenía, solo que la administración se manejaba de forma privada. Y esto fue un modelo ideal sugerido por la señora ministra de ese momento, porque el gobierno no tenía dinero para construir y no tiene dinero para construir. Entonces el modelo de concesión aparecía como una necesidad de construcción. Se adjudicó, y aquí debo decirle que probablemente hay un poco de subjetividad en mi explicación, porque se adjudicó justamente a la empresa con la que yo estaba trabajando. Llega un ministro de Justicia, un abogado de apellido Villalobos, y comienza a oponerse al modelo, ya adjudicado. Y el argumento es que era muy caro, que era más caro que construir un hotel. Y claro que construir una cárcel era más caro que construir un hotel, por supuesto, porque son cosas totalmente diferentes. Y a pesar de haber sido adjudicado, después el gobierno se echó para atrás y hubo que indemnizar inclusive a la empresa que había sido adjudicada y perdimos la oportunidad de empezar una modernización de infraestructura carcelaria por medio de la concesión de administración penitenciaria. Eso, años después, provocó, usted recordará, un motín en máxima seguridad y la muerte de algunas personas. Muy probablemente, si hubiéramos continuado con la implementación del modelo de concesión, no se hubiese provocado la muerte de ninguna persona. Hoy en día, para mi concepto, sigue siendo un modelo disponible para poder mejorar la infraestructura penitenciaria en este país y en general la atención de privados de libertad, ya que el Estado costarricense no tiene recursos ni para nombrar, ni para construir, ni para administrar. En conclusión, para mí es un modelo ideal para modernizar la infraestructura carcelaria que no tiene nada que ver con el modelo de aplicación, porque el modelo de aplicación sería que el Estado costarricense haya definido para todas sus cárceles. Con lo que usted nos cuenta, pareciera que si pensamos de algún tipo de legislación que impida o reformas necesarias para que se pueda empezar a dar esta concesión, parece que todo, o sea que no hay nada que lo impida a nivel legal, a nivel de reformas. Todo se dio y se podría dar en cualquier momento. Sí, exactamente, don Juan. Lo que no hay es visión, lo que no hay es concepción de la necesidad, lo que no hay es luces para que una persona con autoridad política o criterio político o con respaldo político tome la iniciativa que
que se necesita. Y es que hablar de cárceles, don Juan, es materia odiosa, ¿verdad? A nadie le gusta hablar de cárceles, menos en un país en donde las limitaciones financieras son tan altas. Entonces, de verdad que la prioridad que se asigna por parte de un Estado como el nuestro en materia hacendaria a recursos para el sistema penitenciario son los estrictamente necesarios para que la cosa funcione, ¿verdad? Hay ministros de Hacienda que a mí me han dicho, mire Gerardo, yo prefiero dar recursos para escuela que recursos para cárcel, o recursos para puentes que recursos para cárcel. Y eso es una especie de voz populi. El problema es que el Estado costarricense tiene una responsabilidad con las personas privadas de libertad que van a dar con sus huesos a una cárcel. Y hay que tratarlos como seres humanos, como personas que son. Y en eso no repara nadie, ¿verdad? El político, digamos, habla de la salud, habla de escuelas, habla de infraestructura, habla de inversiones, habla de modelos de desarrollo, no habla de cárceles. ¿Quién habla de cárceles? Habla de cárceles la persona que ve que un pariente está llegando a la cárcel, entonces le pide a Dios que la cárcel sea un sitio donde la persona pueda tener seguridad en su vida. Imagínese usted que hace muchos años que se dio un problema en el Poder Judicial con un funcionario del Poder Judicial que cometió el delito de matar a un muchacho. El mismo presidente de la Corte me llamó a mí para decirme, Gerardo, mire, no hay por ahí un lugarcito donde podamos poner a esta persona para que esté segura. Y yo me vi en la obligación de contestarle a ese presidente de la Corte, señor, esto es una cárcel. Sí. Aquí no hay hoteles, aquí no hay zonas VIP. Y estamos hablando de los años 80 cuando el modelo se estaba implementando y las cárceles eran nuevas. Imagínense ahora, ¿verdad? No sé cuántos años más después de eso, en que las cárceles todas se han convertido prácticamente en tuburios. Ese es el tema. Y vuelve el tema de derechos humanos, que es inevitable también, don Gerardo, hablarlo. El tema de ese hacinamiento, esas imágenes que vemos, que es lo que la mayoría de costarricenses que nunca han ingresado a un centro penitenciario a visitar a algún familiar, amigo, bueno, vemos en televisión todo esto y volvemos al tema también del asunto de los derechos humanos. Inclusive, desde los jueces que se encargan de ejecución de la pena, han alertado sobre este tema a las autoridades del sistema penitenciario. Sí, señor. Ahí se da una situación muy controversial, ¿verdad? Porque, bueno, las personas llegan a las cárceles porque las mandan los jueces. Y otros jueces dicen que no deben ingresar porque las cárceles están llenas, ¿verdad? Es una cosa extraña, ¿verdad? Por lo menos a mí me parece que el juez de ejecución de la pena es una figura que no debería meterse en la administración penitenciaria porque constitucionalmente no es su responsabilidad. Ahí para mí hay un conflicto con la ley, dado el grado de intervención que tienen los jueces de ejecución de la pena en la administración de la pena. Pero más allá de ese punto, sí, es que hay muchos factores que inciden, como se lo digo, ¿verdad? No hay visión de la necesidad, no hay visión de cómo resolver el problema. Un ministro llega, está 4 años, en el primer año aprende a entender más o menos de qué se trata, en el segundo conoce un poquitico más, en el tercero puede hacer algo y en el cuarto se va. Y desarrollar un modelo de ejecución penitenciaria, como le digo, no se hace en 4 años, porque hay que idear el modelo, hay que aprobar el modelo, hay que buscarle recursos financieros para su implementación, hay que capacitar al personal. ¿Por qué se pudo hacer la primera reforma penitenciaria en Costa Rica? Bueno, porque las administraciones públicas de 3 gobiernos mantuvieron la línea de trabajo hasta que llegó un momento en el que eso estaba listo para que se echara a andar. Hoy en día tenemos seriosísimos problemas de hacinamiento, seriosísimos problemas de construcción. El modelo de atención ha sido totalmente manoseado y hoy no es, diríamos así vulgarmente, ni chicha ni limonada, no es un modelo de trato,
ni es un modelo de tratamiento. No debería ser un modelo de tratamiento, debería ser un modelo de trato, pero las variables no están y la cosa se vuelve muy complicada. ¿Qué habría que hacer? Tal vez me preguntaría usted. Bueno, que haya una autoridad política, un ministro o un diputado, un conjunto de diputados, que le pongan atención al tema y que se comience de manera estructurada y por acuerdos políticos de fracciones a comenzar a trabajar en el diseño de un modelo de ejecución de la pena en Costa Rica de acuerdo con las necesidades actuales y para los próximos 20 años. Y comenzar a trabajar con personal calificado en el diseño de este modelo, atendiendo a las teorías recientes en materia de ejecución de la pena. Y si eso se empieza ahora, pues en unos 8 o 10 años podrá eventualmente implementarse. Pero si seguimos así, de cogió el partido, cogió el comido, sencillamente lo que fue una penitenciaría central, que dicho sea de paso, yo personalmente decidí desalojar en el año 79, hoy son 25 o 27 penitenciarías centrales en todo el país. Ese es otro tema, licenciado, que tenemos que hablar sobre ese desalojo de la penitenciaría, ¿verdad? En esa época. Hay muchas anécdotas ahí. Eso, sí, lo hablamos antes de programa, lo estuvimos peloteando aquí. Eso es un temazo que no se nos escapa a usted, licenciado, para que en algún momento lo hablemos. Con mucho gusto. Vamos a ir brevemente a nuestras redes sociales. Muchas personas envían mensajes, comentarios, más de este tema que es de tanto interés. Vamos a ir a nuestro segmento de redes sociales. Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible. Líderes en el mercado de la seguridad. Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Haz tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupos CESMAC. WhatsApp 70 18 88 43 70 18 88 43 www.gruposesmac.com. La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Vamos a nuestro segmento de redes sociales, muchos comentarios, muchas preguntas pero que se han evacuado a través del programa. Se ha hablado de los órganos de evaluación, se ha hablado sobre el tema del hacinamiento, pero hay una pregunta muy importante que con esa nos gustaría cerrar el programa. Nos la hace don Pablo Ureña. Nos dice don Pablo, ¿podrían las empresas de seguridad privada ser parte de un proyecto de custodia de cárceles? Sí, claro. Si las cosas se hacen adecuadamente, todo es posible. Por ejemplo, en mi época teníamos comités externos de ayuda al interno conformados por representantes de empresas de las regiones. Cuando la reforma penitenciaria se implementó, habían unidades de admisión a lo largo y ancho del país para tener en custodia al interno mientras su proceso penal se desarrollaba y para no separarlo de la familia, como era parte de la filosofía del sistema. Luego, si era sentenciado, venía aquí a la reforma y luego, cuando comenzaba su desplazamiento a nivel de prueba y libertad vigilada, otra vez volvía a sus regiones a través de cárceles regionales de prueba y libertad vigilada. La empresa privada ayudaba muchísimo y aportaba muchísimo para la contención de esta gente, para desarrollar actividades laborales. Me acuerdo, por ejemplo, un contrato con la empresa GAP para la maquilación de camisas en este país, con ADOC para trabajo de calzado. Perdón, de modo que la participación del sector privado organizadamente y adecuadamente ha sido de gran beneficio para el sistema. En materia de seguridad, también es cuestión de
de ver cuál podría ser el rol de órganos de seguridad privada, si a nivel externo, si a nivel interno o si a nivel de monitoreo, que es donde yo le veo bastante más funcionalidad, debido a que las empresas de seguridad están dispersas por todo el país y podrían hacer una labor de contención, supervisión e información sobre internos que estén hoy día disfrutando del tema del brazalete, y por ahí podría eventualmente empezarse una labor de manejo de la seguridad privada en órganos penitenciarios. Se me ocurre. Licenciado, muchísimas gracias. La verdad es que quedamos con ganas de hablar más. Yo sé que la audiencia también. Agradecerle y comprometerlo de una vez para un próximo programa. Bueno, con muchísimo gusto. El tema de cárceles, el tema penitenciario es apasionante. Es apasionante porque tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con el trato al ser humano y tiene que ver con aquella persona que, independientemente de las condiciones por las que llega a la cárcel, es privado de muchas cosas y llega a un sistema, a un modo de vida en donde tiene que adaptarse a las reglas de esa forma de vida, o si no, corre el riesgo de ver su seguridad afectada. Un día de privación de libertad, don Juan Elges, no se lo paga a uno nadie. Yo invité en una oportunidad a todos los jueces penales del país a visitar San Lucas para mostrarle cómo era que vivían los internos allá y evidenciarles lo que sucede cuando se dicta orden de prisión para una persona. Y muchos jueces penales quedaron sorprendidos de, por Dios, pero aquí donde mandamos a la gente, sí, aquí es donde la mandan, ¿verdad? Entonces, hay muy poca conciencia de lo que es la privación de libertad y de lo que es la vida carcelaria. No estoy diciendo que seamos alcahuetas con quien no debamos serlo, en absoluto. Estoy diciendo que hay una responsabilidad de Estado de atender adecuada y humanamente en las cárceles a quienes son privados de libertad. Esa es una obligación de todos. Definitivamente tenemos que seguir viendo este tema, seguirlo abordando. El licenciado don Gerardo Villalobos con su amplia experiencia nos lo ha dejado claro. Y ya lo comprometimos al licenciado para un próximo programa. Así que agradecerles a todos, al licenciado, muy agradecido realmente por su participación el día de hoy, a todos ustedes y la invitación para nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa es presentado por K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscanos en Facebook como K9 Internacional. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.